Sí, sí, bueno, sí, 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 bueno, sí. Sí, bueno, sí. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Vamos hoy a participar de este sagrado banquete de la Eucaristía, poniéndonos en la presencia de nuestro Padre Dios e implorando en un momento de silencio su perdón y su paz. Y con un corazón arrepentido digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ofrecemos esta Sagrada Eucaristía por todos nuestros hermanos enfermos, por su salud y bienestar, por nuestro hermano Lauro Rosario Medina Villarreal, por cada una de sus necesidades y también en gratitud a Dios de todos los bienes recibidos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos René Ayón Corrales, Ramón Rodríguez Hernández, Rosario Medrano Obeso, Ricardo Medrano, Rosario, Antonia y Ramona Aldana López, por la señora Guadalupe Trinidad Angulo Velarde, Samuel González Ayón, Porfirio Valenzuela, Juana Salazar Higuera, María de Jesús Quirós Vega, Juan Carlos León Flores, María Alejandra Aguirre Camacho, para que Dios, en su amor de Padre, les haga gozar de su eterna y divina presencia. Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo como luz verdadera, derrama el Espíritu prometido por ti, que siembre sin cesar la semilla de la verdad en los corazones de los hombres, y suscite en ellos la obediencia a la fe, para que todos los renacidos a una vida nueva por el bautismo merezcan entrar a formar parte de tu único pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar juntos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Galatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó,
Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento, por favor. En la primera lectura que escuchamos del apóstol San Pablo a los Gálatas, escuchamos que habla sobre su pasado. Es cosa que nos interesa mucho porque quizás
no haya conversión más conocida y predicada a lo largo de los siglos que la conversión de este apóstol que llegó a ser el sinónimo de esta palabra. Una cosa, uno asocia la conversión con dejar vicios y educarse en las virtudes. El ejemplo típico sale por la radio cuando un hermano protestante dice: yo era borracho y mujeriego, pero me encontré con el Señor Jesús y ahora no toco el alcohol y solo toco a mi esposa. Fue así, fue según ese modelo la conversión del apóstol Pablo de Tarso. Lo que encontramos en el caso de Pablo es un hombre que, lejos de ser un vicioso, era celoso por el cumplimiento de la ley de Moisés. Y eso implica, ante todo, los 10 mandamientos. Pablo no era un hombre mujeriego ni vicioso, no tenía nada de eso. Más bien, era un hombre cumplidor de la ley de Moisés. ¿Cuáles eran entonces los terribles pecados de este hombre que con toda probabilidad no era un borracho ni un mujeriego? Lo único que Pablo menciona, la única pista que tenemos para saber de sus grandes pecados es que fue perseguidor de cristianos. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos de su época, pero indica algo. No es tan espectacular como haber sido borracho, público o mujeriego, empedernido, pero implica algo y algo serio. Pablo perseguía a los cristianos porque no creía que Cristo fuera el cumplimiento de las esperanzas y promesas que había recibido el pueblo de Dios. Para él, Cristo era un farsante y el mensaje del Evangelio un gran engaño. Él perseguía a todos los que creían en Cristo, porque para él era un farsante y su predicación también. Haz de cuenta que Pablo llegaba a un pueblo, solicitaba un permiso a la autoridad civil que le avalara el llevar presos a los cristianos y los llevaba a Roma, allá al circo romano. Es lo que hacía Pablo, era un perseguidor de cristianos. ¿Y qué fue lo que encontró? Mejor sería preguntar a quién encontró. Se encontró con Cristo vivo y fue exactamente eso lo que le cambió toda su perspectiva. Aquel que vive más allá de la muerte, aquel que venció a la muerte, es la revelación definitiva de lo que Dios puede. Es la señal indeleble y de la fidelidad y de la compasión de Dios. Eso fue lo que descubrió Pablo, porque Dios lo descubrió a él. Es decir, le quitó el manto de orgullo que lo cubría. Recuerden que la única manera de vencer a la muerte es resucitando. No hay otra manera. Si alguien quiere vencer a la muerte, la única manera es resucitar, como lo hizo Jesús. Y Pablo fue con quien se encontró, o más bien dicho, fue Cristo quien lo encontró a él. San Agustín de Hipona predicó preciosamente sobre el Evangelio de hoy. En texto que recomendamos es en el sermón número 104. Son necesarios quienes se dedican a alimentar el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay hambre y sed. También es necesaria la misericordia para hacer frente a la miseria. Partes el pan con el hambriento porque te encontraste con uno. Si te es posible, haz desaparecer el hambre. ¿A quién darás pan? Suprime la peregrinación. ¿A quién darás
¿O a quién hospedarás? ¿Ha de desaparecer la desnudez? ¿Para quién prepararás el vestido? Elimina la enfermedad. ¿A quién visitas? Si desaparece la cautividad, ¿a quién redimirás? Si no hay discordia, ¿a quiénes pondrás de acuerdo? Si deja de existir la muerte, ¿a quién darás sepultura? En la otra vida no habrá esas necesidades y como consecuencia tampoco estos servicios. Si no hubiera hambre, ¿a quién darías de comer? Si no hubiera miseria, ¿dónde practicarías la misericordia? Si no hubiera muerte, ¿a quién sepultarías? Si no hubiera enfermedad, ¿a quién visitarías? Pues bien, en la otra vida no hay nada de esto, no existe. Por eso, cuando nos confesamos de que no tenemos paciencia, la paciencia sí la tenemos. Todos la tenemos, no viene de afuera, es algo que ya está. Lo que pasa es que no aprovechamos las oportunidades que nos da la vida para practicar la paciencia. Es lo que pasa. Por ejemplo, cuando alguien quiere adelgazar y va con su nutriólogo o los deportistas, una de las primeras cosas que les van a hacer como observación es de que aprenda a tomar agua a lo largo del día y no esperar a que el cuerpo tenga sed para tomar, porque cuando el cuerpo tiene sed es porque está deshidratado y el agua que consuma tiende a esto, y es lo que menos sabemos. No sabemos tomar a lo largo del día agua, lo hacemos hasta que nos da sed. Y la recomendación siempre es hacerlo durante todo el día, aun cuando no tengamos la necesidad de ella por la sed. Aquí San Agustín nos hace esta hermosa exhortación y reflexión. Por tanto, Marta obraba justamente al atender la necesidad corporal del Señor, o no sé cómo decir, si necesidad o voluntad o libre necesidad. Servía a la carne mortal, pero ¿quién existía en carne mortal? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. He aquí lo que oía María, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. He aquí lo que oía Marta. María oía la palabra que preexistía y Marta la palabra que se hizo carne. Luego María eligió la mejor parte que no le será quitada, pues eligió lo que siempre permanecerá y por tanto no le será quitado. María servía al dador de la vida, la parte espiritual que es eterna, y nadie se la quitará. Quiso ocuparse en una única cosa que ya poseía. Mi bien es estar unida a Dios. Se hallaba sentada a los pies de nuestra cabeza, y cuanto más abajo sentada, tanto más recibía. Por eso hay que saberle dar el lugar a cada cosa. A veces nos desvivimos del cuerpo cuando éste va a morir, cuando éste va a acabar, porque solo es para este mundo, mientras que el amor y la misericordia son para la otra vida. Y cuando llega la muerte es cuando nos preguntamos, ¿para qué nos desgastamos tanto por algo que muere? Lo único que prevalece es el alma. Por eso, María eligió la mejor parte,
no vituperó el Señor la obra de Marta, sino que distinguió los menesteres. Es decir, no hizo menos lo que Marta estaba haciendo. Lo que hizo, distinguió los menesteres de las dos. Ella eligió y aprovechó al mismo Dios hecho hombre, María, pero Marta no supo elegir lo mejor. Se encargó de los afanes, de los quehaceres. Por eso Jesús hace esta separación. Te afanas, le dijo, en muchas cosas, y una sola cosa es necesaria. Esta ya la acogió para sí María. La preocupación por la multiplicidad de cosas pasa, mientras que el amor de la unidad permanece. Luego no le será quitado lo que eligió, lo que tú elegiste. Por el contrario, esto es lo que se deduce, lo que se sobreentiende, lo que tú elegiste te será quitado, pero se te quitará para tu bien, para darte lo que es mejor. Muchas veces Dios nos quita lo que nos quita para nuestro bien, porque hay muchas cosas que no nos van conduciendo a nada bueno, que lejos de llevarnos a algo bueno, nos está conduciendo a algo muy malo, y nos lo quita para bien de nosotros. Así como una madre ve a su pequeño que logra agarrar algo que sabe que lo va a dañar, y aunque llore el niño y se encapriche, a la mamá no le va a importar, porque ella sabe que aquello lo va a llevar a una desgracia y se lo va a quitar para bien de él. Por eso Dios quita muchas veces todo aquello que no es bien para nosotros, aunque no lo aprendamos a ver como un bien para nosotros. Se te quitará por ello la fatiga y se te otorgará el descanso. Tú navegas todavía mientras que ella está ya en el puerto. Marta todavía navegaba en los quehaceres, mientras que María ya estaba en el puerto, escuchando. Por eso, cuando ustedes tengan una visita a su casa de alguien que ustedes sepan que no los visitaría si no fuera porque fuera necesitada de un consejo o de algo, dejen todo lo que estén haciendo y atiendan a esa persona. Dejen el quehacer. Como diría mi mamá, el quehacer no se va de casa, siempre va a estar ahí. Nadie te va a ganar la escoba, nadie te va a ganar el trapeador ni los trastes sucios. Les aseguro que más de alguno de los que están aquí dejaron pendientes en la casa. No crean que les van a ganar allá lo va a esperar. Ojalá llegaran y encontraran todo listo, pero no. Y es cuando uno dice, de veras, me afano tanto en tantas cosas, que al final no me las voy a llevar para ninguna parte, que al final, cuando muera, nada de eso me llevaré. Y no es que sea malo, pero hay que saber darle su lugar a cada cosa. Por eso a veces les he comentado yo, en más de alguna ocasión, cuando hay un matrimonio y la esposa está a punto de dar a luz y le comunican al esposo que ya casi la acaban de llevar, el esposo deja todo lo que tiene de trabajo, porque aquello puede esperar, pero el momento de que dé a luz mi esposa, a mi hijo, no puede esperar. Y aunque no vaya a estar yo para recibirlo ni nada, pero quiero estar ahí para cuando mi hijo nazca. El trabajo no me va a dar todo lo que me da la familia. Para la empresa, el día de mañana envejezco y todo y me desecha, pero la familia no. Entonces, cuando uno sabe darle estas prioridades a la vida, sabe uno para dónde está trabajando. Por ejemplo, si murió un ser amado, tiene prioridad mi presencia ahí sobre todas las cosas.
Así pierda el trabajo lo que pierda, no está primero mi trabajo que mi hijo. No está primero mi trabajo que mi esposa o que mis hijos. Prioridades. Por eso Marta navegaba. La pregunta es, ¿usted desde cuándo anda navegando? Cuando puede estar en el puerto, cuando puede estar a la escucha de aquello que es eterno. A nuestros hermanos difuntos ya se les quitó la fatiga, ya se les quitó los que les robaba el sueño y la paz. Y ahora pedimos que Dios les conceda su eterno descanso. Estas dos mujeres, ambas amigas del Señor, ambas dignas de su amor, ambas discípulas suyas, son figura de dos vidas, la presente y la futura. Una laboriosa y otra ociosa, una infeliz y otra dichosa, una temporal, otra eterna. Quienes lo habéis visto y comprendido, habéis comprendido algo en verdad grande que deben ver y conocer. Quienes aún no lo han visto ni conocido. Esas dos vidas son las que os ha escrito en cuanto me ha sido posible. Vosotros debemos de reflexionar ahora sin prisa sobre estas dos figuras. ¿Para qué vida trabajo yo? ¿Para esta o para la otra? ¿En cuál me desgasto? Esta ya la tengo, la que no tengo es la otra. Y si esta ya la tengo, esta la conservo, pero trabajando por la que es eterna. Yo les recomiendo que ambas vidas de Marta y María son ejemplares, pero hay que dar prioridades a la vida. Hay que ver por lo que es eterno. Hay que luchar por aquello que no se va a marchitar, por aquello que dura para siempre. Y muestras de esto, del poder de Dios, hay muchas, muchísimas, y testimonios de vida también. Por eso, cuando uno sabe para quién trabaja, dice la oración colecta de misa de cuerpo presente. Este hijo tuyo que te conoció por la fe, hoy te verá cara a cara. La pregunta es, ¿realmente lo conoció? ¿Realmente en vida lo buscó? ¿Realmente fue alguien que trató de agradar al eterno Dios, el dueño de todo? Hay que trabajar para el dueño de todo lo que ha creado. La vida va de paso. Ahorita estamos, mañana o al ratito, no sabe uno. Y de pronto dice uno, si lo acabo de ver, pues sí, lo acabamos de ver, pero pues así es nuestro caminar, somos peregrinos. Y pues que estas figuras de Marta y María nos ayuden a nosotros a repensar y plantear si andamos navegando o sabemos también ir a puerto. Yo les invito que los domingos vayan al puerto, detengan su navegancia, sepan descansar en el puerto de la Eucaristía. Todos los domingos es parada en el puerto. Toda la semana andamos navegando. El domingo hago un alto en el puerto para que Dios le dé paz y tranquilidad. Que así sea. Continuamos con el ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, el rostro de tu ungido, que se entregó a sí mismo en remisión por todos, para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones, y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, En el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: René Ayón Corrales, Ramón Rodríguez Hernández, Rosario Medrano Obeso, Ricardo Medrano, Rosario Antonia Ramona Aldana López,
señora Guadalupe Trinidad Angulo Velarde, Samuel González Ayón, Porfirio Valenzuela, Juana Salazar Higuera, María de Jesús Quirós Vega, Juan Carlos León Flores, María Alejandra Aguirre Camacho, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, intercambien ahora un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Las personas que estén debidamente preparadas para recibir la Sagrada Comunión pueden hacer en la fila al centro, por favor. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan que mi boca puede
sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra el Señor saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas allí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra el Señor saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí en tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Sagrado Corazón de Jesús, oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojo de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El próximo lunes 11, martes 12 y miércoles y jueves 14 son las pláticas para padrino y ahijado que serán confirmados el domingo 18 a las 6 de la tarde. Recuerden que deberán de asistir ahijado y padrino juntos. Son 3 días, uno de los 3 días que elijan para asistir. Por día se van a aceptar 56 personas que sean para confirmarse junto con sus padrinos, y el día de la confirmación, así como hayan tomado la plática, así será el acomodo para recibir el sacramento, atendiendo los cuidados que nos piden que tengamos, sobre todo en ese tipo de celebraciones. Y agradecemos también a quienes han estado apoyándonos en la compra de boleto de la rifa de un aire mini split, una Biblia ilustrada y de 1,000 pesos en beneficio de la construcción próxima de los sanitarios que ocupamos aquí en la parroquia. Todavía nos quedan solo algunos boletos y agradecemos a los de que antemano ya han participado comprándonos un boleto. Si alguien aún no ha comprado, desea ayudarnos,
Aquí a la salida del templo habrá alguien ofreciéndoles un boleto. Y a nuestros hermanos René Ayón Corrales, Ramón Rodríguez Hernández, Rosario Medrano Obeso, Ricardo Medrano, Rosario Antonia y Ramona Aldana López, señora Guadalupe Trinidad Angulo Velarde, Samuel González Ayón, Porfirio Valenzuela, Juana Salazar Higuera, María de Jesús Quirós Vega, Juan Carlos León Flores, María Alejandra Aguirre Camacho. A ellos, Señor, y a todos nuestros hermanos difuntos, dales el eterno descanso. Descansen en paz. El Señor esté con todos ustedes y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Hermanos, a glorificar a Dios con nuestra vida. De lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una excelente tarde. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos